Esto es lo que quedó de la presa San Francisco tras su colapso en 1928. El colapso de la presa desató una ola de agua que devastó el valle del río Santa Clarita. A pesar de esto, tras el desastre, los restos de la presa se volvieron una macabra atracción turística. Personas de todo el estado llegaban con picnic para disfrutar en los escalones de la lápida. Esto siguió hasta que el monolito se vio envuelto en otro incidente fatal. Leroy Arturo Parker, de 17 años, trepaba la lápida con sus amigos cuando uno halló una serpiente bajo una roca y, en broma, la lanzó hacia Parker. Esto hizo que Parker perdiera el equilibrio y cayera hasta su muerte. Las ruinas de la presa fueron dinamitadas más tarde ese año para evitar que la estructura cobrara más víctimas. Esta es Juliana, una gran danés que salvó la vida de sus dueños no una, sino dos veces durante la Segunda Guerra Mundial. Una bomba incendiaria alemana cayó en su casa en Londres durante un bombardeo y casi incendia el edificio. Si Juliana no se hubiera agachado sobre la bomba y orinado para apagar la mecha, como si eso no bastara. 3 años después, ella presenció otro incendio en la zapatería de su dueño. Al oler humo, empezó a ladrar y despertó a toda la familia, permitiéndoles escapar con vida. Juliana recibió 2 medallas de la Cruz Azul por su valentía, y al subastarse esta pintura suya en 2013, el subastador comentó sobre ella: simplemente esta era claramente una gran danesa con una gran vejiga. Este es un ataúd de seguridad común en los siglos XVIII y XIX. Aunque los diseños variaban, la mayoría de los ataúdes de seguridad permitían al ocupante avisar a los transeúntes si era enterrado vivo por accidente. En esa época era más difícil saber si alguien estaba muerto o solo inconsciente. Existen múltiples relatos de esta época sobre personas que fueron exhumadas de sus tumbas y se descubrió que habían arañado el interior de su ataúd, aunque la veracidad de estos relatos está en disputa. El temor a este destino llevó a inventores del siglo XIX a crear ataúdes con tubos de respiración y campanas de señal. Aunque ingeniosos, casi nunca se usaron ni hay pruebas de que hayan salvado a alguien. Nicolás Blanco quedó atrapado 41 horas en un elevador en Nueva York. Regresaba a su oficina en el piso 39 tras fumar. Solo llevaba un paquete de tabletas para la indigestión. Cuando el elevador se detuvo entre pisos, él tocó la alarma, golpeó las paredes y forzó la puerta para pedir ayuda. Pero nadie respondió. Era viernes por la noche y el edificio estaba casi vacío. Así seguiría todo el fin de semana. El señor White solo podía esperar. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí ni si saldría algún día. Tras casi 2 días enfrentando claustrofobia, frío y deshidratación extrema, un guardia de seguridad notó su situación y lo rescató. Tras recuperarse, volvió al trabajo y encontró una nota de sus compañeros criticándolo por faltar a sus horas extra. Este es un recipiente de ebullición o BV, considerado la parte más importante de un tanque británico. Solo sirve para hervir agua, que luego se usa para té o calentar raciones. Preparar una bebida caliente sin salir del tanque puede parecer un lujo, pero no lo es. En la Segunda Guerra Mundial, varios batallones británicos de tanques sufrieron grandes pérdidas por ataques sorpresa cuando las tripulaciones salían de sus vehículos para preparar té. En un enfrentamiento en 1944, 14 tanques británicos fueron destruidos en 15 minutos y muchos soldados masacrados en territorio enemigo. Tener una tetera en un tanque no solo es agradable. En cambio, para cientos de soldados, poder preparar una taza de té dentro de su tanque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Harry Houdini fue un famoso escapista y mago reconocido por sus peligrosas acrobacias y la misteriosa forma en que murió. Durante su carrera, Houdini demostraba soportar fuertes golpes en el estómago, pero todo cambió cuando un fan lo probó tras un espectáculo.
J. Gordon Whitehead golpeó con fuerza al mago en el estómago sin darle tiempo a prepararse. Houdini murió después por una apendicitis perforada. Se debate si el golpe realmente causó la ruptura o si Houdini ya estaba enfermo e ignoró los síntomas de apendicitis. Pensó que solo era por el golpe en su estómago. La vida de un hombre que desafió a la muerte cientos de veces terminó por un simple golpe en el abdomen. Este es Brian Robson, un hombre que intentó enviarse a sí mismo por correo al extranjero. En 1965 Brian vivía en Australia, pero quería volver a Gales. Como no podía pagar el avión, pidió a sus amigos que lo enviaran en una caja por correo aéreo. Su envío fue desviado y llegó tras 4 días. Terminó en un almacén en Los Ángeles. Además de estar extremadamente frío, la posición encogida de Brian hacía que le faltara el aire y estuviera perdiendo el conocimiento, con las articulaciones tan hinchadas que no podía moverse. Al principio lo confundieron con un cadáver. Tras una semana en el hospital, las autoridades de Estados Unidos lo devolvieron al Reino Unido. Su plan para volver a casa funcionó, aunque no como quería, y quizá fue lo mejor. Si todo hubiera salido como planeaba, habría muerto congelado en el viaje. Este es Tosomu Yamaguchi, considerado por algunos como el más afortunado y desafortunado que ha existido. Sobrevivió a la destrucción de Hiroshima en 1945, pese a estar muy cerca de la explosión. Desafortunado porque luego regresó a su hogar en Nagasaki, que también fue destruido por una bomba atómica estadounidense, solo unos días después. Cuando cayó la segunda bomba, Yamaguchi estaba en el trabajo, vendado, contando a un supervisor escéptico lo vivido en Hiroshima. A pesar de estar a solo 3 kilómetros o 1.9 millas del epicentro, Yamaguchi también sobrevivió a Nagasaki y llegó a vivir hasta los 93 años. Es comprensible que haya pasado una parte significativa de su vida abogando por el desarme nuclear. Estos son dardos de césped, dardos grandes y pesados, que fueron un juguete popular en los años 60. Los niños competían para ver quién podía lanzar su dardo más cerca de un objetivo en el suelo, y el diseño de los dardos hacía que naturalmente cayeran con la punta hacia abajo, lo suficientemente fuerte como para clavarse en el pasto o la tierra. Desde su invención, han destacado como un juguete peligroso e incluso mortal en su mayor popularidad. 3 niños murieron en accidentes con dardos de jardín y más de 6,000 personas en Estados Unidos fueron hospitalizadas por lesiones de estos dardos. Desde finales de los 80, muchos países prohibieron totalmente la venta de dardos de jardín. Desde entonces, los reemplazaron por versiones menos peligrosas, como dardos con puntas de plástico romas. Juguetes que, aunque se lancen sin cuidado, difícilmente ponen en riesgo la vida de un niño. Este es la pera del sufrimiento, un dispositivo que comúnmente se cree que fue un instrumento de tortura medieval. Se cerraba con fuerza en forma de pera y se insertaba en la boca u otro orificio de la persona a torturar. Un potente mecanismo interno la abría bruscamente, causando dolor y lesiones. La idea es tan aterradora que capta la imaginación. No estamos totalmente seguros para qué se usaban estos dispositivos. No hay evidencia de que se usaran para tortura. Se cree que servían para estirar botas o guantes. La pera de la angustia es solo un ejemplo de cómo tendemos a pensar que la era medieval fue mucho más brutal y sangrienta de lo que realmente fue. Este es el Saruse veneciano, maquillaje popular en el siglo XVI. Los usuarios mezclaban el material con agua para crear una pasta que aplicaban en la piel para ocultar imperfecciones y aclarar el tono. Se dice que la reina primera, Isabel I de Primera Inglaterra, era usuaria entusiasta y ejemplo del ideal aristocrático de su época. El veneciano ceroso tenía plomo, una sustancia tóxica. Provocaba parálisis muscular, náuseas, dolor abdominal, daño a órganos, caída de cabello, descamación y, en casos extremos, la muerte. Los efectos secundarios del Saruse no eran un secreto, de hecho eran de conocimiento común, pero la gente seguía usándolo como cosmético a diario.
buscaban cumplir los estándares de belleza de la época y a menudo arriesgaban sus vidas para lograrlo. Este es el producto de la cosecha de hierro, un evento anual en extensos campos de Bélgica y Francia, cuando los agricultores aran la tierra, extraen grandes cantidades de municiones sin explotar, alambre de púas, armas y otros materiales de la Primera Guerra Mundial. Para dar una idea de la magnitud del problema, alrededor de 900.000 kilogramos o 900 toneladas de munición sin explotar se recolectan cada año. Aunque la mayoría está muy vieja y oxidada, no es seguro manipularla. Desde 1945 más de 600 personas han muerto al eliminar material como proyectiles sin explotar, granadas, balas vivas y botes de gas mostaza. La Primera Guerra Mundial terminó hace mucho tiempo, pero incluso más de un siglo después, los proyectiles disparados durante el conflicto todavía pueden causar víctimas. El pez rape es una especie que habita solo en los entornos más inhóspitos de la Tierra, las profundas y oscuras zonas de alta presión de los océanos Atlántico y Antártico. Sus cabezas grandes, dientes translúcidos y el señuelo luminoso en su espina dorsal hacen que parezcan muy aterradoras. Es poco probable que te encuentres con una. El océano profundo es una zona apenas explorada por los humanos. Se estima que los humanos han explorado menos del 5% del océano, aunque este cubre cerca del 70% de la Tierra. El pez rap es solo una de las cientos de criaturas que viven en un mundo que, aunque relativamente cercano al nuestro, es tan inaccesible y hostil como la superficie de un planeta alienígena. Este es Nagaro, un pequeño pueblo en el Valle de Aya, en Japón, cuya población humana es superada en gran medida por cientos y cientos de espantapájaros. Muñecos de paja están por todo el pueblo, en el gimnasio escolar, en la parada del autobús y en jardines de casas vacías. La mayoría fueron hechos a mano por la señorita Tsukimi Eyano, quien empezó a crear espantapájaros en 2002, cuando la población del pueblo disminuía. Varios espantapájaros están inspirados en antiguos habitantes que se fueron. Aunque hacen que las calles parezcan menos vacías, no han frenado la disminución de la población humana. En el último conteo, solo quedaban 27 personas, superadas 10-1 por los espantapájaros. Este es Gustavo el cocodrilo, un cocodrilo del Nilo inusualmente grande que vive en el río Rusizi en Burundi. Se rumora que ha matado hasta 300 personas, aunque estimaciones conservadoras dicen que no pasan de 60 en décadas. Testigos dicen que está cubierto de cicatrices, incluso de balas, por intentos fallidos de capturarlo o matarlo. El cazador de reptiles Patrice Fay pasó años rastreando a Gustav y estimó que medía 9 metros o 30 pies y que tenía al menos 100 años. Fay logró obtener permiso para capturar a Gustav con vida, pero a pesar de un esfuerzo masivo y concertado, incluyendo la construcción de una trampa para cocodrilos de un tamaño sin precedentes, no pudo lograrlo. A pesar de ser un cocodrilo anciano, Gustav sigue vivo según los informes. Caja de Magnetics, un juguete de construcción infantil muy popular en 2005. Cada set incluía figuras de plástico con imanes y bolas de acero. Al combinarlos, los niños creaban estructuras geométricas impresionantes. Desafortunadamente, un defecto de fabricación provocó que, en algunos sets, los imanes pudieran separarse de las piezas de plástico que los contenían, y después de eso serían lo suficientemente pequeños como para que los niños los tragaran. Tragar imanes es increíblemente peligroso, ya que, una vez dentro del cuerpo, la atracción magnética entre dos imanes puede causar obstrucciones o perforaciones en el tracto digestivo. Los sets magnéticos defectuosos se retiraron del mercado hasta 2006. Un niño murió y 26 fueron llevados al hospital para cirugías de emergencia que salvarían sus vidas. Esto es Protégete y sobrevive, un folleto que el gobierno británico preparó en 1980
para distribuirse en todos los hogares si se avecinaba una guerra nuclear. Da consejos para sobrevivir a un ataque, incluyendo cómo construir un refugio antirradiación y eliminar un cadáver si alguien muere tras el ataque. Algunos consejos parecen anticuados, considerando lo que hoy sabemos sobre las armas nucleares. Por ejemplo, aconseja a los lectores pintar sus ventanas de blanco para reflejar el calor de la explosión. Es dudoso que Protégete y Sobrevive hubiera servido en un ataque nuclear masivo, o si solo querían mantener a la gente ocupada para evitar que entrara en pánico por el apocalipsis inminente. Esta piedra del hambre en el río Elba, como otras en Europa, es una roca con mensajes tallados que solo se ven cuando el río está muy bajo. Por ejemplo, en una sequía extrema, cada piedra tiene un mensaje distinto, aunque ninguno es positivo. Una piedra dice: "Cuando me veas, llora". Fueron talladas desde el siglo XVII durante sequías mortales como advertencia futura. Si el río bajaba lo suficiente para revelarlas, una severa escasez de agua e incluso hambruna se acercaba. El suministro de agua en Europa es ahora más seguro, aunque ocasionalmente siguen apareciendo piedras. La última en 2018. A medida que las temperaturas globales aumentan, estas advertencias graves podrían volverse una vista más común. Esto es un funeral de cuervos, un comportamiento común de estas aves que aún no comprendemos del todo. Cuando un grupo o parvada de cuervos ve a un cuervo muerto, a menudo se reúnen alrededor graznando repetidamente. A veces solo se juntan unos pocos cuervos, pero en ocasiones se han observado hasta 70. Se posan en cualquier superficie y graznan durante unos 20 minutos hasta que algo los dispersa. No se sabe exactamente por qué los cuervos hacen esto. Algunos dicen que están de luto por uno de los suyos, mientras otros creen que buscan averiguar qué causó la muerte del ave. Para evitar este peligro en el futuro, los funerales de cuervos son un espectáculo inexplicable pero común. Piratas del Caribe en Disneyland, California, es una atracción oscura popular donde los visitantes recorren escenas animatrónicas de piratas. En el recorrido verán varios esqueletos artificiales en diferentes posiciones. Actualmente son falsos, pero cuando la atracción abrió en 1967, tenía restos humanos reales. Los ingenieros de esa época no podían crear esqueletos realistas, así que usaron esqueletos genuinos del Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles. Permanecieron ahí varios años hasta ser reemplazados por réplicas realistas. Luego, los esqueletos regresaron a sus países para ser enterrados. Los esqueletos actuales en la atracción son artificiales, aunque algunos empleados afirman que aún hay uno o dos cráneos reales si sabes dónde buscar. Esta es la pata de elefante, una enorme masa de material radiactivo en una habitación debajo del reactor número 4 en la central nuclear de Chernóbil. Esta central nuclear sufrió una fusión catastrófica en 1986, durante la cual la lava fundida se formó en el núcleo del reactor y fluyó por el edificio hasta un corredor de mantenimiento, donde se solidificó en esta distintiva forma de pata de elefante. 8 meses después del desastre, los científicos no podían obtener una muestra. Era demasiado radiactiva para acercarse y muy dura para un taladro robótico. Al final rompieron un fragmento disparándole con una Kalashnikov. Las pruebas mostraron que 5 minutos junto al pie bastan para recibir una dosis letal de radiación. Con el tiempo, al descomponerse el material radiactivo, el pie se ha vuelto menos letal, pero aún faltan décadas para que sea seguro. Esta es una montaña rusa, uno de los primeros precursores de la montaña rusa moderna. Ya desde el siglo XVI era un pasatiempo popular en Rusia. Construían toboganes empinados de madera y luego los cubrían con hielo para que la gente pudiera deslizarse hacia abajo. Los primeros trineos eran bloques de hielo acolchonados con paja y se usaba arena en la base de la pendiente para ayudar a frenar. Esto sin duda era necesario. Los toboganes llegaban a medir hasta 21 metros o 70 pies de altura y los que se deslizaban alcanzaban velocidades de 80 kilómetros o 50 millas por hora
Las lesiones eran frecuentes, pero la popularidad de estos juegos no bajaba. El concepto se expandió por toda Europa, incluso en países de climas cálidos. Los trineos de hielo fueron reemplazados por carritos con ruedas. Con el tiempo se añadieron rieles para disminuir accidentes y, tras años, surgió algo similar a la montaña rusa moderna, más segura y sensata. Escena de hilos, película de 1984, que retrató con precisión los efectos de una guerra nuclear. La película seguía el destino de varios personajes de la ciudad de Sheffield, en el norte de Inglaterra. Fue realista y considerada la película más aterradora jamás hecha. Un crítico escribió que no fue hasta que vi Threads que descubrí que algo en la pantalla podía hacerme sudar frío y temblar. Con estilo documental expone las consecuencias de una explosión nuclear, desde el estallido hasta la vida miserable y violenta de los sobrevivientes. Threads se realizó en la Guerra Fría, cuando se temía una guerra nuclear inminente. Muchos lo tomaron como una advertencia grave contra el uso de armas que pueden destruir la civilización. Representación del sombrerero loco, personaje de Las aventuras de Alicia, en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. En la historia, el sombrerero es un personaje caprichoso, excéntrico e impredecible. Rasgos inspirados en el comportamiento de sombrereros reales de finales del siglo XIX y principios del XX. Los trabajadores de la fabricación de sombreros solían mostrar conductas erráticas, psicosis, irritabilidad, pérdida de memoria y movimientos involuntarios. Esto resultaba de trabajar con mercurio, usado para tratar el fieltro. En la fabricación de sombreros, los sombrereros inhalaban vapores tóxicos de mercurio sin protección diariamente. Muchos veían los síntomas como algo inevitable del trabajo, ya que la intoxicación por mercurio era común entre los sombrereros. De hecho, la frase "loco como un sombrerero" era de uso común. Este es Ron Svaden, un hombre que comenzó a sufrir los síntomas de enfisema en 2010. El señor Svaden, fumador de toda la vida, pensó que su falta de aire era cáncer de pulmón, pero las pruebas fueron negativas. Al operar al hombre de 75 años, los cirujanos se sorprendieron al hallar una semilla de chícharo brotando en su pulmón. Al retirarla medía casi 1.25 centímetros o media pulgada de largo. Se sugirió que había aspirado la semilla mientras comía y que, contra todo pronóstico, había brotado en el ambiente oscuro y húmedo de su pulmón. El señor Svaden se alivió al saber que no tenía cáncer y se mantuvo optimista durante su tratamiento, incluso cuando su primera comida tras la cirugía incluía chícharo. Este es el interior de la Caverna de las Cúpulas en el Parque Nacional del Gran Cañón, donde ocurrió una de las búsquedas y rescates más breves registradas. En 1982, al no regresar Mark S. a su auto, los guardabosques supusieron que fue a explorar la cueva. Lo buscaron en las cavernas y lo hallaron segundos después de entrar. Mark S. se había perdido a menos de 50 metros o 150 pies de la entrada. Al romperse su única linterna en la oscuridad total, no pudo encontrar la salida pese a intentarlo 2 días seguidos. Menos de un minuto de caminar y gatear lo separaban de la salida, pero la total falta de luz significaba que, de no haber sido rescatado, Mark S. ciertamente habría muerto en la cueva. La isla Grinyard, frente a Escocia, fue usada para pruebas de armas biológicas en 1942. Con la Segunda Guerra Mundial en curso, los científicos querían probar qué tan viable podría ser el anthrax como arma biológica. Llevaron 80 ovejas a la isla y las bombardearon con esporas de anthrax. Las ovejas murieron rápido y los científicos confirmaron que el anthrax sería muy efectivo. La isla permaneció inhabitable durante décadas después, hasta que en 1981 un grupo desconocido envió tierra de la isla a una conferencia del gobierno y exigió su descontaminación. Años después, retiraron la capa superior del suelo y rociaron la isla con formaldehído. Ahora es seguro pisarla si alguien quiere, pero se le llama la Isla del Anthrax y recibe pocos visitantes.
El laboratorio de energía atómica Gilbert U-238, lanzado en 1950, es ahora infame por su contenido alarmante. Lo más alarmante era una muestra de uranio sellada en un pequeño frasco de vidrio. El manual de instrucciones del set animaba a los niños a realizar experimentos usando el material radiactivo, incluyendo jugar una versión de escondidas, donde podían ocultar la muestra. Luego buscarla con un contador Geiger. Dentro del frasco sellado, el uranio era seguro. Su exposición era similar a un día al sol. No obstante, si un niño desobedecía el manual y sacaba el material radiactivo de su contenedor, sería mucho más peligroso. El kit nunca fue popular y se retiró tras un par de años sin incidentes registrados. La guillotina es un dispositivo creado para ejecuciones rápidas y limpias por decapitación. Durante su mayor popularidad, se debatía si alguien podía estar consciente unos segundos tras ser decapitado. En la Revolución Francesa hubo muchas ejecuciones y espacio para experimentar. Se les pidió a los condenados que parpadearan lo más posible tras ser decapitados. Informes de la época registran cabezas decapitadas que parpadeaban, miraban, movían la boca como si hablaran e incluso se sonrojaban. Actualmente se cree que estos movimientos eran solo reflejos nerviosos y no conciencia persistente, aunque si la conciencia podría persistir durante unos pocos segundos después de la decapitación, por supuesto es imposible de determinar. Esta es Laika, uno de los primeros animales en órbita en 1957 en el programa espacial soviético. Aunque ella nunca lo supo, desempeñó un papel vital en la historia, demostrando a los científicos que el proceso de lanzamiento era sobrevivible. Sigue siendo un ícono, aunque su historia no es feliz. Poco después de lanzarse, falló el control de temperatura de su cápsula y murió. El gobierno soviético ocultó al público el destino de Laika, diciendo que seguía viva y fue sacrificada según el plan de la misión. La verdad sobre su destino finalmente salió a la luz, y algunos de los que trabajaron con Laika expresaron remordimiento por lo que habían hecho. El científico Oleg Gisenko dijo después: "Mientras más pasa el tiempo, más lo lamento". Esta es una cripta en las catacumbas de París. Como cualquier ciudad importante, París se encuentra sobre una compleja red de túneles y espacios subterráneos. Pero, a diferencia de otras ciudades, bajo París, hay cámaras con restos de más de 6 millones de personas. En el siglo XVIII, los cementerios de la ciudad se desbordaban y era necesario un nuevo sitio para almacenar huesos. A lo largo de varios años, un pozo de mina y otros túneles existentes fueron reutilizados para almacenar millones y millones de esqueletos. Actualmente, partes de estas catacumbas están abiertas al turismo y otras se usan para conciertos y fiestas secretas. A veces, un visitante de las catacumbas pierde su linterna o se desorienta y deambula horas o días antes de ser rescatado o salir. Sin duda, agradecidos de no unirse a los millones de muertos bajo las calles de París.